esa terminación mariachi, mariache, hace difícil encontrar el origen específico de la lengua. Ahí se tiene todavía que estudiar mucho por parte de los especialistas, pero la mayoría hablan de un origen náhuatl, y del náhuatl deriva en las diferentes lenguas que permiten llegar al mariachi. También se hablaba de mariachis, mariachi o mariaches, mariaches son, que quiere decir canción a María. Después hablaron de que era un árbol y decían que en coca quiere decir madera que se toca rapidito. Son cosas que no hay una comprobación científica o clara, y entonces quedan totalmente descartadas. Entonces yo me atrevo a decir de sí un origen yuto-azteca, y con esta lengua derivada pues de muchas lenguas indígenas, pues llegar a una palabra como el mariachi. Posteriormente les voy a hacer llegar una información más precisa en este punto, aunque les voy a ser honesto, la más precisa hasta la actualidad se encuentra en este libro, y aquí hay un diagrama muy específico de cómo se llega a la palabra mariachi. Bueno, pues continuamos con la historia del mariachi. El mariachi como tal, hay antecedentes históricos muy pegado al final de los años 1700, donde se habla sobre todo de las misiones franciscanas y algunas otras congregaciones religiosas, donde estos españoles fundaron a través de sus órdenes religiosas lo que llamaron ellos escuelas de artes y oficios. En estas escuelas de artes y oficios también aquí hay vestigios donde se ve nombre de la persona, sus apellidos, su origen étnico y qué instrumento tocan, además de su oficio. Entonces podemos encontrar con una palabra que se llame a lo mejor Juan Pérez. Juan Pérez, sastre, arpa, mulato. Y posteriormente aparece otro nombre, José Melquiades. José Melquiades, oficio campesino, origen indígena, instrumento violín. Y nos encontramos con grupos de 3 o 4 personas, donde uno o dos tocan violín, uno toca el arpa y uno toca la guitarra. Entonces es hablar ya de un mariachi. Aunque antiguamente al mariachi no se le llamaba mariachi, se le llamaba fandango. Y se decía vamos al fandango o vamos al mariachi. Entonces ahí hay un antecedente ya a finales de los 1700 y a principios de los 1800 en toda una región. No solamente hablar de algo específico, sino que los especialistas hablan de una región nuclear del mariachi, que es Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, parte de Aguascalientes y parte de Zacatecas. No hay un solo mariachi. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mariachis. Primero el guitarrón se incluyó mucho después. La vihuela sí es un instrumento totalmente del mariachi, que al principio era una caparazón de armadillo, y se le ponían las cuerdas y así nacen las primeras vihuelas. Estas vihuelas no son específicas de la zona de Cocula, porque también había vihuelas en todo lugar de América donde existían armadillos, se crearon estas vihuelas, diferentes en sonoridad y diferentes también en tamaños. La vihuela específica del mariachi sí se hizo también con esas caparazones de armadillo, y para muchas personas, sobre todo las cuerdas de las guitarras, las cuerdas de los violines, ¿de dónde surgían si no existía el nylon y era muy difícil comprar cuerdas de metal? Pues hay antecedentes porque también se han encontrado vestigios arqueológicos de estas primeras vihuelas y estos primeros instrumentos, donde las cuerdas eran hechas, muchos hablan de que eran hechas con tripas de cerdo, y otros dicen que eran hechas con tripas de gato, que porque son más flexibles y dan una mejor sonoridad. Entonces, ahí está también un antecedente en la parte de los instrumentos, que es violines, arpa, guitarra, y luego en algunos casos es tambor o tamborcita. Estos tambores son muy
tradicionales y arraigados en los altos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Ahí en Nochistlán hay un grupo que se llama Los Jaraberos de Nochistlán. Ojalá y tengan oportunidad de buscarlos por ahí por internet. Se hizo un rescate histórico muy interesante. Y el mariachi antiguo de Acatic también hacen un rescate muy, muy apegado a la realidad de sones antiguos tocados con tambor también. Entonces es algo interesante. Por eso hablamos nosotros de dos mariachis, aunque no se debe de hablar de dos mariachis. El mariachi antiguo, que tiene muchas vertientes, que es este que les digo que puede o no tener arpa, que puede o no tener guitarrón, que puede o no tener vihuela, que puede tener o no tener tambor. Entonces, son como unos 6 7 8 variedades de mariachis con características muy, muy, muy específicas. Aquí en Jalisco, el maestro Villicaña y el maestro Armando Tinoco presentaron este libro que se llama Guía de la Enseñanza de la Cultura del Mariachi. Y aquí ellos hablan de una región geográfica que en los mapas no existe, pero que físicamente sí existe. Es una región que se llama Jalmich, que es en el sur de Jalisco, que hace frontera con los municipios de Michoacán. En esa frontera circula la música del mariachi de un lugar para otro, y ahí es donde se conocen sones muy rancheros, muy, muy mexicanos, con el arpa jalisciense. Aquí debe ser la aclaración de que, por ejemplo, el mariachi moderno actualmente lo que hace es que toca arpa veracruzana, pero para los sones jaliscienses auténticos hay un arpa jalisciense que poco a poco está tratando de retomar nuevos caminos, porque la mayoría de los mariachis modernos se van por el arpa jarocha, por esas canciones que hizo los arreglos Pepe Martínez, sobre todo de los Veracruces, ¿no? Veracruz uno 2 3 y por ahí el Cascabel y algunas interpretaciones que se hacen con arpa con arpa, perdón, veracruzana, tocando música de mariachi o sones de mariachi. Y los verdaderos expertos en el tema del mariachi aprenden a distinguir perfectamente entre esa arpa jalisciense y esa arpa veracruzana. Y no digo expertos de personas con grandes títulos académicos, sino con la gente de los pueblos y de los ranchos que perfectamente saben lo que es la auténtica arpa del mariachi. Y uno que con el tiempo también ya ha aprendido a disfrutar de esa arpa, pues buscas personas o exponentes de ese tipo de arpa tan auténtica, que normalmente las encuentras en los mariachis antiguos o mariachis tradicionales, y que cada vez se ven menos en los mariachis modernos, pero los que la tienen es un tesoro escuchar esos sones con el arpa jalisciense o sonera, que también le dicen. Bien, pues ahí estamos con la parte de la instrumentación. Algo muy importante es la parte de la vestimenta del mariachi. El mariachi adopta el traje de charro y adopta el sombrero de charro, pero aquí son dos vertientes muy diferentes. El mariachi ha adornado de una forma diferente su traje de charro, lo hace más vistoso. Personalidades como el señor Vicente Fernández han hecho unos trajes de mariachi extraordinarios, bordados en oro, en plata. Los mismos mariachis en la actualidad hacen unos diseños de traje de charro para su mariachi, únicos y especiales, pero se les da la ventaja de que el mariachi puede hacer su traje de charro del color que quiera. Entonces podemos ver colores muy chillantes o colores muy llamativos, tal vez rojos, verdes, naranjas, el azul, que puede ser de un azul serio, como el que trae mi camisa, que puede ser una camisa charra sin mayor problema, a un azul chillante o muy intenso, que en el mariachi no debe haber problema. ¿Por qué? Porque los charros ya aceptaron que el mariachi es también espectáculo. Entonces, si el mariachi quiere llamar la atención en un escenario con un color estridente en su traje, pues no le dice nada, ¿no? Se permite, y ahí está el mariachi con esa indumentaria. Aunque la mayoría de los mariachis, sobre todo aquí en Jalisco, y los grandes mariachis de México, tratan siempre de tener mariachis o el color de su traje de mariachi
muy sobrios, muy elegantes, porque ya también tocan mucho con filarmónica, ¿no? Entonces son, diría Cornelio García, los mariachis dejaron de ser el mariachi auténtico de la sierra para convertirse en pequeñas orquestas. Y sí, la verdad es que actualmente la mayoría de los mariachis, hablamos de músicos de conservatorio, muchos de ellos combinan su trabajo en filarmónica y en mariachi, entonces son virtuosos de la música y para muchos es una bendición porque escuchas unas piezas increíbles con el mariachi y para otros no tanto, porque se habla de que se pierde ese sabor mariachero de rancho, de cuamil, de cerro. Entonces, perdón, también una forma de hablar de los mariachis antiguos era así, el mariachi de cerro, o le decían los violines del cerro. Bueno, entonces el mariachi al principio utilizaba calzón de manta, su camisa de manta, un ceñido rojo y un paliacate, sombrero de soyate, y algunas comunidades indígenas como las huicholas o las coras utilizan su indumentaria indígena normal todavía hasta la actualidad y es un traje de mariachi válido, ¿no? Para este momento. Algunos de los mariachis tradicionales también utilizan el traje de caporal. Es muy común ver mariachis de tradicionales con traje de caporal, botín charro, con su camisa y pantalón de caporal, con su moño charro y sombrero, normalmente de palma. No es un sombrero charro, pero sí es un sombrero de trabajo o de labor en el campo. Y pues el traje de charro adaptado al traje de mariachi. Y así es como se conoce actualmente al mariachi aquí en México y a nivel internacional. Cómo se ve al mariachi a nivel nacional? Aquí en México hay dos formas muy claras de ver al mariachi. Hubo una época donde el mariachi era despreciado, era mal visto y una forma hasta de ofender, era decir, pareces mariachi. Y mucho de eso fue porque el mariachi pues tenía comportamientos como en las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? Era ponerse a tomar, la informalidad, llegar tarde, contratar un grupo de mariachis y unos llegan de un color, otros llegan de otro, desfajados, sin moño, con el moño maltratado, con la camisa vieja, con el traje sucio, las botonaduras mal hechas. Entonces, hubo como mucho recelo para el mariachi porque pues no se veía como un grupo digno, ¿no? Para muchas actividades. Hace unos 30 años más o menos, bueno, para ser exactos, hace 26 años en México surgen los primeros festivales de mariachi, cosa que en Estados Unidos tendrán fácilmente 40, 50 años. Entonces, el mariachi sale de México, de las estaciones de radio y de televisión, pero no sale de nuestros hogares y de nuestras familias. El mariachi es para celebrar bautizos, bodas, divorcios, funerales, cumpleaños. Entonces, el mariachi siempre ha estado presente en nuestras actividades como mexicanos, pero salió de la radio y la televisión. ¿Qué pasa con el mariachi? Regresan los grandes mariachis a través de los festivales de mariachi en Estados Unidos y aquí en México, los mariachis de aquí, sobre todo en Guadalajara estoy hablando, se empiezan a preocupar más por su indumentaria, por su disciplina, por practicar, por ensayar y empiezan a hacer grandes producciones y empiezan a tocar la misma música que se puede tocar muchas veces hasta con filarmónica, la empiezan a hacer con los mariachis. ¿Qué pasa? El mariachi se vuelve a retomar su lugar en las familias y ya para muchas familias es un honor tener un mariachi en una boda, en un evento especial, pero también en grandes conciertos en los mejores teatros de toda la República. Y el mariachi retoma ese lugar muy importante y es muy bien visto en México. Últimamente es un orgullo ya decir para un músico, soy músico de mariachi, porque sabe que obtiene muy buen reconocimiento y la mayoría de ellos pues andan trabajando, se llama trabajo de planta, los que trabajan con un mariachi formal y los mariachis que andan viendo la hebra, le dicen ellos, ¿no? Buscando la hebra, que puede ser un mariachi en la Plaza de los Mariachis
o un mariachi que sus amigos y sus conocidos saben que es agente libre y cuando sale chamba le hablan, oye, salió la hebra en tal lado, nos vemos, son 2, 3 horas, son 1 hora, son 5 horas. Y entonces el mariachi pues busca ese sustento y ese trabajo, pero muy bien visto aquí en México. Y a nivel internacional, no se diga. El mariachi a nivel internacional creo que es muy reconocido. Hemos tenido historias de mariachis de aquí de Jalisco, en especial uno de ellos, que nos platicaba que fue a dar una conferencia a Japón y que la misma embajada de México en Japón le pidió que no se quitara los trajes de charro, que diario viajara a cualquier lugar que fuera en Japón con su traje de charro, y él nos platicaba que le daban trato de embajador a ese nivel. Las instituciones de gobierno, en el transporte, en los restaurantes, donde quiera que él se presentara con su traje de charro, la gente se acercaba con admiración, le pedía una foto, le preguntaba sobre qué estaba haciendo en ese país, y lo mismo nos ha pasado a todos los que en algún momento, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, y estoy seguro que a ti también allá en Canadá, Alex Alegría, ven con mucha admiración y con mucho respeto el traje del charro en el mariachi, porque vestirse de charro es vestirse de México. Y es un orgullo haber platicado con ustedes de estos dos importantes temas, la charrería y el charro, en la actualidad en México como en el extranjero. Ustedes seguramente tendrán otra opinión, pero bueno, yo soy Edgar Martínez, transmitiendo para todos ustedes y pues espero verlos muy pronto a través de este programa. Si me siguen invitando, con mucho gusto podemos ir platicando algunas otras cosas de la historia del mariachi, de la actualidad del mariachi a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias. Nos vemos.